Hemos llegado a nuestra última clase teórica de restauración ecológica y vamos a ver la parte de restauración ecológica y conservación. En nuestra próxima clase vamos a empezar con la parte de taller y posteriormente vamos a seguir con seminario. Bueno, vamos a hablar ahora de los niveles de restauración. Como habíamos hablado a lo largo de estas clases, tenemos como opciones la restauración y la conservación, casi como que en los extremos, porque pues son estrategias en las que entre las que podemos elegir, pero estas estrategias van a estar en función de la degradación que presenten los ecosistemas. Por ejemplo, en situaciones intermedias, pues lo que se puede hacer es tener medidas muy particulares de restauración y eso podría permitir que el ecosistema por sí mismo regrese hacia un estado de resiliencia. Y por tanto, la conservación lo que haría sería perseguir que el sistema se mantenga en el estado que está, mientras que para la restauración lo que se haría es realmente pues tratar de modificar el ambiente que se tiene. Y entonces vemos que en un nivel bajo de degradación sería mejor utilizar estrategias de conservación, mientras que mientras más alto sea el nivel de degradación, pues lo óptimo sería utilizar estrategias de restauración. Pero ¿cuáles serían los alcances y límites de la restauración? Obviamente hemos visto que hay mucha cuestión en el trasfondo filosófico de cómo se puede interpretar una restauración ecológica. Y pues hay desde los investigadores que consideran que la restauración es una actividad fraudulenta, que carece de ética, hasta aquellos que dicen que es la única solución real que tenemos a los problemas que hemos generado por el uso irracional de los recursos naturales. Incluso otros van más allá y dicen pues que es nuestra obligación ético-moral. Realmente, como hemos visto a lo largo de la clase, pues la restauración ecológica comprende una serie de actividades bajo contextos diferentes que en algunos casos van a permitir que los ecosistemas se recuperen y que estos sean básicamente indistinguibles de los sistemas naturales, mientras que en otros casos, pues únicamente se van a poder recuperar algunos atributos o funciones específicas. Y por tanto, pues las metas que se van a alcanzar van a depender de varios factores. Entre ellos, pues va a ser nuevamente el nivel de degradación o de perturbación del sitio que vamos a estar buscando restaurar, así como también de los alrededores del sistema. Si los alrededores están degradados, pues va a ser más difícil restaurar nuestro sistema. Y así como habíamos hablado en las clases, hace dos clases, que tenemos diferentes opciones, entonces podemos tener estrategias de conservación, tratar de hacer una restauración del sistema, tratar de rehabilitar el ecosistema o tratar simplemente de recuperar las funciones. Y esto va a depender si tenemos un nivel de degradación medio o un nivel de degradación alto. O sea que la recuperación de las funciones sería en el último de los casos cuando ya no podemos hacer nada por el ecosistema por completo. Los modelos de los estados y transiciones de las diferentes etapas de restauración ya los vimos también en unas clases anteriores y vimos que no son lineales, que el primero que se propuso pues sí era como el lineal, el de monoclímax, pero pues que ahora se sabe que los ecosistemas en sí pueden seguir diferentes tipos de patrones y dependiendo de estos modelos y de estos múltiples estados que puede tener un ecosistema, pues va a depender el que se pueda retornar o no a estados sucesionales avanzados o estados deseables. En estos modelos, lo que se reconoce también es que puede haber condiciones ajenas a la naturaleza dinámica del ecosistema y ocasionadas obviamente pues cuestiones humanas, como por ejemplo lo que presento aquí, que serían las especies exóticas invasoras, de la que también ya hablamos, y ellas pueden hacer que no se pueda regresar a ciertos estados del ecosistema y entonces puede hacer que sea un estado irreversible. Los modelos de estados y transiciones establecen que los ecosistemas pues, se pueden encontrar en una serie de estados alternativos. Aquí vemos a la A y a la B que están de manera paralela. Y entre ellos pueden transitarse o mantener los regímenes de perturbación natural
que no son alterados. Las actividades humanas, sin embargo, pues pueden causar perturbaciones que van a degradar al sistema y lo pueden dirigir hacia diferentes estados. Por ejemplo, el A al C y el B al D, y entonces ahí vemos pues que ya no son paralelos. A partir del cual pues se va a requerir de medidas de restauración si se desea regresar al sistema a los estados más deseables. El ecosistema puede ser perturbado aún más y se pueden ocasionar lo que se les llaman cruces transicionales no lineales. En este caso es llegar al umbral. Y de esa manera, pues va a ser más difícil que se pueda rehabilitar un ecosistema. Y estos van a impedir, por tanto, pues que se regresen hacia estados menos degradados. En algunos casos, pues podría ser posible recuperar algunas de las funciones o parte de la estructura, como sería en la parte E, pero en otros, pues el daño sería completamente irreversible, que tendríamos aquí en la parte F y G. Y bajo estas circunstancias, la ingeniería ambiental es la que puede controlar al menos los daños más severos. Y vemos aquí dentro de los niveles de degradación que tenemos los dos extremos, uno donde únicamente tendríamos que tener estrategias de conservación y en el extremo, pues estrategias de fitorremediación. Y en la parte intermedia, la restauración, la rehabilitación o la recuperación de las funciones. Y para asistencia te voy a pedir que por favor me digas cuál es el nivel de degradación que tiene la zona que tú estás estudiando. ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar para planear un proyecto de restauración? Pues de acuerdo a la Sociedad de Restauración Ecológica en el 2004, nos dice que tiene que haber una justificación de por qué queremos restaurar. Tenemos que tener una descripción ecológica del sitio designado para la restauración, de las metas y objetivos del proyecto, de la elección y descripción del sistema de referencia para la restauración, una explicación de cómo esta restauración va a poder integrarse dentro del paisaje y los flujos de materia y energía, planes, calendarios y presupuestos que estén muy bien explicados y las actividades que se van a tener tanto durante el proceso como posterior a él. Además, pues de tener estándares de desempeño que nos sirvan como protocolos de monitoreo. Y esto nos va a permitir evaluar el proyecto. Y además, pues planes para la protección y manejo a largo plazo de los ecosistemas que estén restaurados. O sea, esto quiere decir que no es únicamente que se va a restaurar el ecosistema, sino que se tiene que hacer un seguimiento del mismo para que se pueda preservar. Y esto lo vemos aquí de manera esquemática. Dentro de la etapa de planeación tenemos que considerar el análisis del sitio con los aspectos ecológicos y sociales, tener un modelo de respuesta a las opciones de restauración, las metas y objetivos y una instrumentación que va a incluir la preparación del sitio en términos de factores físicos y biológicos, posteriormente un monitoreo y dependiendo de este monitoreo se va a saber cómo va a ser el manejo a largo plazo y si se tienen que quizá cambiar o modificar las metas y los objetivos. Esto lo vamos a explicar de manera más detallada con los 13 pasos para la restauración ecológica, también de acuerdo a la Sociedad de Restauración Ecológica en su manual del 2004. Como primer paso, proponen definir el ecosistema de referencia. Para poder restaurar un ecosistema, primero tenemos que saber cómo era antes de que tuviera los disturbios y por tanto, pues poder planear cómo lo vamos a modificar y cómo se va a evaluar. Y obviamente, pues esto no siempre es fácil de hacer porque tenemos que tomar información de diferentes fuentes para tener certeza de cómo eran las condiciones antes del disturbio. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un ecosistema degradado y entonces, pues para poder restaurarlo, tenemos que saber cuál era el ecosistema anterior que existía ahí, si eran árboles muy altos o si eran árboles un poco más pequeños. Este es como un ejemplo muy simple, pero si no sabemos cómo era el sitio, pues no podemos restaurar. Para esto hay una serie de recomendaciones. Dentro de estas se incluyen tener descripciones ecológicas y listas de especies del ecosistema antes de la perturbación, tener fotografías históricas y también recientes que abarquen la parte aérea como terrestre y mapas del sitio del proyecto antes del daño. Tener como estos sitios que pueden quedar como relictos y que nos indiquen las condiciones que había
antes del disturbio. Estas condiciones abarcan tanto la parte física como también la parte biótica. Contar con descripciones ecológicas y listas de especies, pero de ecosistemas que sean muy similares al que queremos restaurar y que se encuentren intactos. En la actualidad esto es muy difícil de encontrar. Y también cortar con versiones históricas, tanto escritas como orales, de personas que estén familiarizadas con el sitio del proyecto antes del daño, es decir, no únicamente pues con lo que tenemos como fuentes en libros o en artículos, sino acudir a otro tipo de fuentes. Y finalmente, pues las evidencias paleoecológicas. Por ejemplo, para el tipo de vegetación es muy útil utilizar análisis palinológicos, es decir, de polen y esporas, con los que podemos reconstruir cuál era la vegetación o cuáles han sido las sucesiones de vegetación a lo largo del tiempo. Como segundo paso, está evaluar el estado actual del ecosistema. En este paso, lo que se hace es evaluar las condiciones previas y las condiciones actuales del ecosistema. Se va a empezar por tener evidencias del problema para poder precisar posteriormente los objetivos de restauración. Las recomendaciones que se dan para esta fase de evaluación actual del ecosistema consisten en condiciones del paisaje, condiciones bióticas y condiciones abióticas. Empezando con las condiciones del paisaje, en primer lugar, pues se tiene que tomar en cuenta la ubicación de los relictos o parches del ecosistema. Cuál es el número de parches, su tamaño, su forma, cómo están conectados unos con otros. Y en el caso de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, es muy importante tener una visión de la cuenca con aspectos como la geomorfología, con el fin de delimitar el estado de la hidrodinámica. También es importante definir los componentes determinantes del flujo del agua, así como sus entradas y salidas, para determinar el estado hidráulico del ecosistema y su conectividad. Y como segunda recomendación, pues es saber el tipo de usos de la tierra donde se encuentran los relictos. Y de esta manera, pues podemos ver si hay quizá potreros, cultivos, plantaciones o cuál es el uso que se le da a la tierra para saber cómo se va a poder restaurar. Y aquí lo que vemos en la imagen es el relicto, nos queda en la parte de la cima de una pequeña montaña y ahí podemos ver un tipo de vegetación boscosa y está marcada con color amarillo y las tierras que se encuentran a los alrededores pues corresponden a tierras de cultivo y también a partes habitacionales. Dentro de las condiciones bióticas, lo que se va a considerar van a ser el tipo de comunidades, la ubicación de poblaciones de especies sucesionales tempranas y tardías, cuáles son las posibles faunas dispersoras y también la biota en el suelo. Recuerda que esta parte de restauración ecológica se hizo pues enfocada en primer lugar a la parte de ecosistemas vegetales y por tanto el estado del suelo es muy importante para saber si se puede recuperar o no un ecosistema. Dentro de las condiciones abióticas vamos a considerar el estado del suelo y del agua. Y bueno, dentro de esto tenemos que hacer una valoración físico-química de contaminación, de erosión y también de los niveles freáticos. También, pues vamos a tener que hacer, conocer las condiciones de topografía, hidrodinámica, hidrología y geomorfología para saber cuál es el flujo de agua superficial, cuál es la hidrodinámica estacional, los hidroperiodos, los cambios en los niveles freáticos, la acumulación de sedimentos, el tipo de pendientes, la batimetría, el tipo de inclinación de las orillas y también los sedimentos característicos, los que nos va a hablar, por ejemplo, de el tiempo y velocidad de depósito. Y finalmente, pues el clima regional. Con este clima regional, pues vamos a saber cómo están distribuidas las precipitaciones, cuál es la duración de la estación seca, cuáles son las fluctuaciones diarias de la temperatura y también pues cuál es la frecuencia, por ejemplo, de las heladas. Bueno, como paso 3 es definir las escalas y niveles de organización. Los proyectos de restauración ecológica pues tienen diferentes niveles de organización
que van desde el nivel de población, pasando por comunidades hasta llegar a ecosistemas, y el más grande sería el de paisajes. En cada nivel se definen objetivos de trabajo diferentes y por tanto, pues los procesos que se deben tener en cuenta para restaurarlo también van a cambiar, y esto va a depender de la escala y del nivel de análisis. Tenemos en primer lugar pues la escala local o a nivel de especie. Esta aproximación pues lo que pretende es recuperar poblaciones de especies en particular, de una especie en particular, tratando principalmente de recrear el hábitat de dicha especie. La ventaja de esta aproximación es que posee un objetivo muy claro, que es rescatar la especie. Las especies clave deben ser prioridad, pues de ellas va a depender la persistencia de una gran cantidad de organismos. Y aquí como ejemplo, pues pongo a la guacamaya verde, Ara militaris, que es una especie prioritaria en Guerrero. En México existen listas de especies prioritarias por estados y por regiones. La segunda escala sería local o a nivel de comunidad. Entonces pasamos de población a hablar de un conjunto de poblaciones que serían las comunidades. Y estas enfatizan sobre todo pues el restablecimiento de las comunidades originales, principalmente con fines de preservación de comunidades raras o en peligro de extinción, o la restauración de trayectorias sucesionales de especies pioneras. La restauración de comunidades constituye el enfoque primario de una parte importante de la mayor parte de la restauración en la actualidad. Cuando es necesario hacer experimentos, pues se combinan especies con las que se necesita trabajar a escalas, por ejemplo, de parcelas, si estamos hablando de plantas. Como tercera escala es la regional o nivel ecosistémico. Es una escala a la cual se recomienda establecer los objetivos para la restauración. En este caso, el objetivo de la restauración es principalmente la recuperación de algunas funciones del ecosistema, lo que implica que se debe retornar a su estado antes del disturbio, con las condiciones ecológicas que garantizarían la recuperación de la composición, estructura y función del ecosistema, integrando los procesos a gran escala con los de pequeña escala. El ejemplo que pongo aquí es de un manglar, es un ecosistema tipo humedal conformado principalmente por árboles de mangle, pero en las raíces de estos árboles de mangle y en los hábitat que ellos forman, sirven para que una gran cantidad de especies marinas se reproduzcan, y entonces pues son las guarderías del ambiente marino. Si se trata de restaurar un ecosistema de manglar, pues estaría ayudando no solamente a este ecosistema, sino también se estaría beneficiando a la parte del mar abierto. Y la escala más grande que se maneja es la escala de paisaje. Esta implica pues la reintegración de ecosistemas fragmentados y paisajes más que un enfoque sobre un ecosistema único. Aun si el objetivo de la restauración es planteada a escala ecosistémica, pues se requiere una visión de proceso a una escala de paisaje, porque las funciones de los ecosistemas van a estar relacionados con flujos de materia y de energía, y también pues con intercambio de organismos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para la mayoría de los paisajes, un retorno completo a la situación histórica pues es muy poco probable, porque hay constantes cambios y estos procesos han hecho que se desarrollen diferentes tipos de comunidades y ecosistemas. Y dentro de los ejemplos que pongo, uno ya lo habíamos visto, que fue en el caso de estudio anterior, que es la meseta de Loess en China, y en otro ejemplo que pongo es el de Honduras en Lempira Sur. A partir de este paso número 3 es cuando se empiezan a definir los objetivos, porque a partir de esto es cuando vamos a tener nuestras escalas, y por tanto vamos a saber cuál es el estado deseado dentro de las trayectorias sucesionales posibles de los ecosistemas. Si el proyecto es de escala regional, es importante que se incluya a la comunidad para que participe en el desarrollo de la misma. Se debe tener en cuenta también influencias externas que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Una de las principales, pues, es el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto se tiene destinado para el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto para contratar personal? ¿Cuánto para las estrategias que se pueden implementar? ¿Y para cuánto tiempo se tiene dinero para continuar con el proyecto?
considerando también las etapas de evaluación y monitoreo. Por tanto, pues los presupuestos muchas veces van a ser los que van a definir si se va a tener como objetivo una restauración o si simplemente se va a tratar de hacer una recuperación o rehabilitación, porque estos últimos van a implicar una inversión menor. Y así no se rescataría toda la estructura y función del ecosistema, pero sí una parte. Y para esto, pues es necesario evaluar la relación costo-efectividad que se tendría entre las diferentes técnicas de restauración. Como paso número 4, se tienen que establecer las escalas y jerarquías de disturbio. Todos los ecosistemas están sujetos a diferentes regímenes de disturbio, tanto naturales como antrópicos, y la combinación de estos establece una dinámica espacial y temporal en los paisajes. Los disturbios naturales principales son, por ejemplo, los deslizamientos, el vulcanismo, los huracanes, las tormentas, las lluvias, los vientos muy fuertes, las inundaciones, las heladas, los disturbios producidos por animales y los fuegos naturales. Y como disturbios antrópicos, los que resaltan son la ganadería, la agricultura, la minería, la deforestación, la quema y la construcción de obras civiles, dentro de las que destacan principalmente los embalses, los oleoductos y las carreteras. Y finalmente, pues tendríamos que considerar la explotación de especies, como siembra de especies forestales exóticas y también la introducción de especies exóticas invasoras. Bueno, habíamos comentado que si se va a hacer una restauración de nivel regional, tenemos que involucrar a la comunidad y eso está considerado en el paso 5, que es consolidar la participación comunitaria. Eh, todos los humanos en sí estamos preocupados por la pérdida de los servicios ambientales, aunque muchas veces pues la gente no sabe qué son servicios ambientales y mucho menos que se los está brindando el ecosistema que a veces se están destruyendo. Entonces, si les preguntamos si les preocupan los servicios ambientales, nos van a decir que no, pero si les preguntamos si les preocupa el suministro de agua, pues nos van a decir que sí. Y por tanto hay que hacer conscientes a las comunidades locales de todo lo que están obteniendo de los ecosistemas y la importancia que va a tener que se restaure. De esta manera, pues se puede garantizar una continuidad y consolidación en los procesos de restauración. Los conocimientos, además, que tienen las poblaciones humanas locales sobre la región que habitan, su historia de uso, la ubicación de especies y además en algunos casos también saber cómo están distribuidas, pues nos va a afirmar como un éxito dentro de los proyectos. Y de esta manera, pues también se hace importante la educación ambiental, porque esta se vuelve más práctica y puede ayudar a consolidar a corto y largo plazo una educación ambiental para la restauración ecológica de la región. Como paso número 6, tenemos evaluar el potencial de regeneración. Esta es una fase de diagnóstico de la evaluación del potencial de regeneración y se refiere a la disponibilidad de especies en la región, su ubicación, abundancia y su etapa sucesional. El potencial de regeneración se define entonces como el conjunto de especies nativas y trayectorias sucesionales que ofrece un paisaje. En esta fase se tiene una aproximación a las especies pioneras y a las especies de sucesión tardía, a las especies dominantes, a las codominantes y a las especies raras, y sobre todo a las especies que potencialmente pueden ser utilizadas en experimentos y programas de restauración. Para la asistencia te voy a pedir que me des la definición de lo que es el potencial de regeneración. Como paso 7 es establecer los tensionantes para la restauración a diferentes escalas. Por tensionantes o barreras a la restauración ecológica se entienden todos aquellos factores que impidan, limiten o desvíen la sucesión natural en áreas alteradas por disturbios ya sean naturales o antrópicos. Los tensionantes para la restauración ecológica pueden clasificar en dos tipos. Los primeros serían ecológicos y los segundos serían socioeconómicos. Los de tipo ecológico se relacionan con factores bióticos y abióticos que resultan del régimen de disturbio natural y antrópico, los cuales influyen en los diferentes mecanismos de regeneración y colonización de las especies.
Los de tipo socioeconómico son todos los factores, tanto políticos, económicos como sociales, que van a limitar los procesos de regeneración natural. Principalmente en esta, pues están los tipos de uso de tierra. Como paso 8, tenemos que seleccionar las especies adecuadas para la restauración. El seleccionar estas especies es un aspecto muy importante, porque el éxito del proyecto va a depender de la capacidad que tengamos para hacer esa selección. Del listado de especies y sus trayectorias sucesionales va a depender la selección de las especies importantes, bajo una escala de atributos o rasgos que pueden ser útiles en los sitios que se van a restaurar. Por ejemplo, pues retomando el tema de restauración de comunidades vegetales, es muy importante que se recupere el suelo. Y entonces, si queremos recuperar el suelo, se tienen que incluir especies que sean fijadoras de nitrógeno, también junto con especies que produzcan una gran cantidad de hojarasca. Entonces, quizá nuestro primer paso de restauración vamos a incluir especies que no estaban originalmente, pero que nos van a hacer que tengamos un suelo sano. Y ya posterior a empezar a tener un suelo sano, pues ya incluir a las especies que sí son originarias del ecosistema a restaurar. Como paso 9 tenemos que considerar la propagación y manejo de las especies, porque una vez que se seleccionan estas especies, se presenta el problema de dónde vamos a obtener el material y sobre todo cómo es su reproducción. Se considera el tipo de reproducción asexual, que puede ser por rizomas, por bulbos, por tubérculos, por estolones, por segmentos de órganos como hojas y tallos. La otra sería por injertos, cuando una planta más débil se va a injertar en otra más fuerte y va a permitir como que sobreviva. Y finalmente, pues si se tiene la opción, hacer propagación in vitro y entonces ya llevar las plantas directamente a la zona que se va a restaurar. Como paso número 10 es seleccionar los sitios. En este paso, pues ya vamos a tener un conocimiento de lo que sucede a diferentes escalas, principalmente cómo actúa el régimen de disturbios naturales y antrópicos. El conjunto de recomendaciones para la selección de los sitios hace referencia principalmente a una combinación de factores abióticos, bióticos y las poblaciones humanas locales. Y entonces, como recomendaciones, tenemos ubicación en sitios accesibles, áreas de interés comunitario, definir si aún persisten en ese sitio los disturbios y predecir si se pueden volver a presentar. Explicar a las comunidades locales el papel de los disturbios y las perturbaciones, evaluar junto con las comunidades las actividades humanas y buscar la mayor compatibilidad posible para el proyecto. Evaluar si hay especies invasoras, y en esto cabe mencionar que no hay que remover las especies introducidas naturalizadas. Ya habíamos hablado de la diferencia sobre las especies exóticas y las especies exóticas invasoras. Evaluar los gradientes topográficos naturales y patrones de drenaje, restablecer el régimen de flujo hidrológico natural, evaluar el estado del suelo. Como paso número 11, se encuentra el diseñar estrategias para superar las barreras a la restauración. Estas estrategias se plantean en 5 conjuntos. La primera va a estar basada en la remoción de tensionantes leves, esto es frecuencia de quema, sobrepastoreo, tasa de cosechas o erosión moderada. La segunda está basada en la adición de especies, por ejemplo, plantas, animales o microorganismos, y también materiales como fertilizantes, materia orgánica o agua. La tercera está basada en la regulación de la tasa de procesos ecosistémicos, es decir, los flujos entre los compartimentos, regular la composición estructural del suelo, para que esto facilite, por ejemplo, la liberación de nutrientes y captación de los nutrientes por parte de los vegetales. La cuarta, pues, es la remoción de tensionantes, pero en este caso sería tensionantes severos. Y finalmente, pues, la basada en regulación de fuentes de entrada de energía. Como paso 12 tenemos el monitorear el proceso de restauración y esto consiste en el seguimiento y evaluación continuo de los cambios que experimenta el ecosistema bajo los diferentes tratamientos de restauración aplicados. Este monitoreo constante tiene como objetivo final asegurar el éxito de la restauración ecológica porque brinda la información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de restauración, de modo que puedan ser modificadas en cualquier momento.
De esta manera, si los resultados obtenidos en los tratamientos aplicados son negativos o indeseables, pues estos tratamientos se pueden modificar o detener. Si por el contrario se obtienen resultados positivos, pues estos tratamientos se continúan, se multiplican y en la manera de lo posible se mejoran. El diseño del programa de monitoreo debe realizarse en el mismo momento en que se planean los objetivos de la restauración y en cuanto se plantean los tratamientos que serán aplicados. En el diseño de un programa de monitoreo para la restauración ecológica es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, definir los objetivos del programa de monitoreo en el mismo momento en que se definen los objetivos de restauración ecológica y concordantemente con estos. Establecer las escalas, tanto espaciales como temporales, en las que se va a desarrollar la restauración ecológica y el programa de monitoreo. Seleccionar los parámetros que se van a monitorear, cuáles van a ser los indicadores ecológicos adecuados y cómo se va a evaluar su desempeño. Y finalmente, pues elegir la metodología adecuada para el monitoreo de los diferentes indicadores ecológicos. Finalmente, nuestro paso 13 es consolidar el proceso de restauración. La consolidación de un proyecto de restauración implica que se han superado casi todas las barreras de la restauración y que el ecosistema pues va a estar de acuerdo a los objetivos planteados. Las labores de mantenimiento y monitoreo deben indicar que el proceso es satisfactorio y el ecosistema empieza a mostrar variables de autosostenimiento, ya sea como enriquecimiento de especies, recuperación de fauna, restablecimiento de servicios ambientales relacionados con la calidad del agua y del suelo. Y aquí tenemos 4 ejemplos. Uno sería donde había una mina de bauxita, que posteriormente hay un reemplazo de los árboles del suelo y se regresa a un bosque nativo. La segunda sería un canal erosionado en los que se implementan un arrecife artificial que van a dar origen a un arrecife natural. O, por ejemplo, un manglar que se ha secado, donde se reimplantan los árboles y posteriormente se vuelve a tener el humedal tipo manglar. Y como último ejemplo, pues sería la parte de la agricultura, donde se empiezan a recuperar las flores silvestres hasta tener este campo de médanos de plantas nativas. Todos estos pasos de los que hemos hablado los tenemos ejemplificados en este esquemita. Vamos a tener en primer lugar el establecer el ecosistema de referencia, después evaluar el estado actual del ecosistema y como paso 3, definir las escalas y niveles de organización. A partir de este, pues vamos a tener que definir nuestros objetivos. Vamos a continuar con establecer las escalas y jerarquías de disturbio y a la par, junto con la definición de objetivos, paso 3-4, vamos a tener el 5, que es incluir a la participación comunitaria. Posteriormente a esto, pues vamos a tener una evaluación del potencial de regeneración, establecer los tensionantes para la restauración, seleccionar las especies adecuadas para la restauración, propagar y manejar las especies y seleccionar los sitios a restaurar. Aquí nuevamente, para el paso 11, que es diseño de acciones, tenemos que regresar a nuestra parte de cuáles son nuestros objetivos de restauración. Y finalmente tenemos la parte del monitoreo y consolidación de la restauración. Bueno, entonces esta sería nuestra parte final de teoría de restauración ecológica.